Nuestro pueblo tiene hambre de la palabra de Dios. Desde que la Biblia está en sus manos, algo nuevo está brotando en el corazón del pueblo. La fe y la realidad se han puesto en contacto con la Biblia, y eso ha abierto nuevos horizontes insospechados de esperanza. La Biblia es ya para muchas personas y muchas comunidades una buena noticia que les llena de alegría. Le da razón de ser a sus vidas. Es relativamente fácil comenzar a usar la Biblia y aún entusiasmarse con ella. Pero a la larga la cuesta arriba se hace muy empinada. Se acaba el primer entusiasmo. No se sabe cómo seguir. Muchos quedan estancados o se dejan de nuevo rodar hacia abajo, quizás más hundidos que cuando empezaron. Otros no encuentran más camino por donde encauzar sus fervores que el del fanatismo. En estos momentos tan difíciles, normalmente todos se quejan de que no hay quien les dé la mano de una manera efectiva. A veces, en medio de su dolor, solo reciben golpes. El proceso de formación bíblica de nuestro pueblo es algo tan serio que no puede dejarse marginado o en manos de la improvisación y el espontaneísmo. Lo mismo que existe una sabiduría popular acerca del cultivo del campo, también existe una sabiduría bíblica, que hay que saber hacerla popular. Según Jesús, el Padre Dios hace entender estas cosas a la gente sencilla. Mt 11:25. Pero eso no quiere decir que prometa su ayuda a los ociosos. Hay que prepararse para poder entender cada vez mejor lo que Dios quiere decirnos en cada pasaje de la Biblia. No podemos arriesgarnos a manosear la palabra de Dios, haciéndole decir lo que no quiere decir. Nada más repugnante que ello. Con todo respeto y sinceridad nos hemos de acercar a la Biblia. Y para tratarla como se debe, hemos de usar todos los medios a nuestro alcance. La Biblia es como un monte o selva grande en el que se esconden muchos tesoros. El que se adentra sin guía en la espesura del monte probablemente se perderá, no sabrá por dónde seguir y no encontrará nada de provecho. Para aprender a encontrar los tesoros bíblicos es necesario la ayuda de personas que conozcan bien a la Biblia y al pueblo. Su ayuda es cada vez más necesaria. Al pueblo generalmente le sucede lo que le pasó a aquel etíope de los Hechos de los Apóstoles. Tiene la mejor voluntad del mundo, queriendo recibir el mensaje de Dios, pero muchas veces no hay quien se lo explique. Ver HCH 8:26-39. La corteza del coco brasileño es dura, pero dentro de este cascarón tan duro oculta agua fresca y sabrosa que mata la sed del peregrino cansado. Así es la palabra de Dios. Pero hay que aprender a abrirla y sacarle toda su frescura reconfortante. Y, la Biblia, un libro que tiene su historia. La Biblia no cayó del cielo ya terminada. Fue haciéndose poco a poco a partir de la vida real de un pueblo especial, formado por Dios, los israelitas. Ellos, como pueblo de Dios, buscaban conocer a Dios y vivir según Él. La Biblia no es sino la historia escrita de esta vivencia maravillosa. Es el testimonio vivo del amor entre Dios y su pueblo. La cumbre de la Biblia es Jesucristo, imagen viva de Dios. El Antiguo Testamento no es sino el camino para poder llegar a Jesús. El Nuevo describe diversas experiencias históricas de encuentros comunitarios con Jesús. 1. ¿Quién escribió la Biblia? En primer lugar aclaremos que la palabra Biblia proviene del nombre que dieron los griegos a una ciudad fenicia, situada al norte de Beirut, porque ella era el centro de comercialización del papiro, el papel de la antigüedad. Los griegos la llamaron biblos, libro, en su idioma. Biblia es un plural que en su lengua común significa libros. Y así es en realidad. Se trata de una pequeña biblioteca, formada por 73 libros. Como es natural, la Biblia no fue escrita por una única persona. Muchas personas de diversas épocas y culturas la fueron escribiendo poco a poco. Entre ellos hubo ricos y pobres, campesinos y pastores, gente instruida y gente sencilla que solo sabía contar historias, profetas, sacerdotes y reyes. Eran hombres y mujeres como nosotros, de todas las clases sociales, pero todos unidos por la fe en el mismo Dios, y el deseo de vivir como hermanos según el deseo de su Dios. Todos dieron su colaboración, cada uno a su manera y estilo. La mayor parte de ellos no tenían conciencia de estar hablando o escribiendo palabra de Dios. Ellos tan solo buscaban prestar un servicio a sus hermanos en nombre de Dios. Algunos llegaron a escribir ellos mismos sus propias palabras al pueblo. Otros no sabían escribir, solo sabían hablar y animar la fe por su propio testimonio. Sus palabras fueron transmitidas oralmente, de boca en boca, durante muchos años, hasta que otras personas decidieron fijarlas por escrito. Hay libros de la Biblia escritos por una sola persona. Algunos fueron redactados entre varios autores, en algunos casos hasta de épocas diferentes, como por ejemplo el libro de Isaías.
Algunos textos más antiguos fueron desarrollados y reelaborados más de una vez, como el comienzo del Génesis. En algunos casos el libro no está escrito por quien dice estar escrito. El autor usó un nombre célebre para así dar importancia a su obra, como por ejemplo, la segunda carta de Pedro, que fue redactada por un discípulo suyo. Las palabras de todos estos hombres y mujeres contribuyeron decididamente a formar y organizar el pueblo de Dios. Sus escritos nacieron de la voluntad de este pueblo por ser fiel a Dios y a sí mismo y de su preocupación de transmitir a los demás este mismo deseo de fidelidad. 2. Cuando fue escrita la Biblia se escribió aproximadamente durante algo más de 1000 años. Empezó alrededor del año 1250 a.C. y se acabó unos 100 años después del nacimiento de Cristo. Total unos 1350 años. Es bien difícil saber cuándo se empezó a escribir, porque las partes más antiguas antes de ser escritas fueron narradas y contadas oralmente en el pueblo de Israel. Los pueblos antiguos acostumbraban repetir de memoria en sus reuniones y celebraciones largas recitaciones sobre acontecimientos pasados o historias poéticas. Y antes de ser recitadas fueron vividas por muchas generaciones que se esforzaron en ser fieles a Dios y organizar la vida de acuerdo a la justicia. Como hoy aprendemos las letras de las canciones, así ellos se aprendían las historias, las leyes, las profecías, los salmos, los proverbios y muchas otras cosas, que después fueron escritas en la Biblia. 3. Donde fue escrita la Biblia no fue escrita en un solo lugar, sino en muchos lugares diferentes. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en Palestina, tierra del pueblo de Dios, donde Jesús vivió y donde nació la Iglesia. Algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en Babilonia, donde el pueblo estuvo desterrado en el siglo VI a.C. Otras partes del Antiguo Testamento fueron escritas en Egipto, donde emigró mucha gente después del destierro. El Nuevo Testamento tiene partes que fueron escritas en Siria y Asia Menor, hoy Turquía, en Grecia y en Italia, donde existían comunidades fundadas y visitadas por San Pablo. Las costumbres, la cultura, la religión, la situación económica, social y política de todos esos pueblos influyeron en la forma como la Biblia presenta el mensaje de Dios a los hombres. 4. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita en 3 lenguas diferentes. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua que se hablaba en Israel antes del destierro. Después del destierro el pueblo comenzó a hablar el arameo, pero la Biblia seguía escrita y leída en hebreo. Por esto mucha gente ya no entendía la Biblia, y se crearon escuelas en todos los pueblos. Jesús de chiquito seguramente frecuentó la escuela de Nazaret, para aprender el hebreo, y así entender la Biblia. Solo una pequeña parte del Antiguo Testamento fue escrita en arameo. Unos pocos libros del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, el dogma Macabeos y algunos fragmentos de otros libros, y todo el Nuevo Testamento, excepto el primer original de Mateo, fueron escritos en griego. El griego era la lengua del comercio, que se extendió por todo el mundo después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. En tiempo de Jesús el pueblo hablaba arameo en casa, usaba el hebreo en la lectura de la Biblia y el griego en el comercio y en la política. En ese tiempo solo existía el Antiguo Testamento. El Nuevo estaba siendo vivido y preparado. Los judíos que después del destierro habían emigrado de Palestina a Egipto fueron olvidando la lengua materna. Ya no entendían el hebreo ni el arameo. Solo entendían el griego que se hablaba en Egipto. Por eso en el siglo III a.C. un grupo de 70 sabios resolvió traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Fue la primera traducción de la Biblia, que se llamó la de los 70, LXX. Cuando después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles salieron de Palestina para predicar el Evangelio a los otros pueblos que hablaban el griego, adoptaron la traducción griega de los 70 y la difundieron por el mundo. En la época en que fue hecha la traducción de los 70, la lista de los libros sagrados aún no estaba concluida. Recién a finales del siglo I de nuestra era, 95, después de una larga y cruel persecución, reunidos los judíos en Jamnia, fijaron ellos el canon de sus sagradas escrituras, dejando fuera los libros que no fueron escritos en hebreo. La diferencia entre la Biblia de los protestantes y la Biblia de los católicos está en que ellos prefirieron la lista más corta de la Biblia hebrea, mientras que los católicos, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, adoptaron la lista más amplia de la traducción griega de los 70. La Biblia de los protestantes tienen 7 libros menos. Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, 1 y dogma Macabeos y algunas partes del libro de Daniel y del libro de Esther.
Estos 7 libros reciben el nombre de deuterocanónicos, es decir, de la segunda, deutero, lista, canon. 5. Las épocas principales en las que se escribió la Biblia. La mayor parte de los escritos que hoy componen la Biblia se escribieron en épocas de crisis y de transición del pueblo de Israel. En los momentos difíciles se intensificaba la reflexión sobre el pasado en busca de su identidad, queriendo así ser fieles a su ser de pueblo de Dios, de modo que pudiese ayudarles a revitalizar y comunicar esa conciencia. Así se explican, en gran parte, las contradicciones, las repeticiones y aún las inexactitudes históricas o culturales. Es que el interés principal de los escritos no era la exactitud fotográfica. Los escritos eran como puentes construidos sobre la corriente de la vida del pueblo. Pero la corriente de la vida no se detiene bajo del puente de las reflexiones que los hombres construyen sobre ella. Los escritos fueron naciendo ocasionalmente, según caminaba la corriente de la vida, precisamente en los momentos más difíciles de ella, para poder observar mejor la dirección de la corriente e ir entendiendo el rumbo que tomaba. Así se volvía cada vez más claro y transparente el designio de Dios en la historia del pueblo y crecía en él la conciencia de que estaban en la mano de Dios, movidos por él para un futuro cierto. Estas épocas principales en las que se fijó por escrito la vida y la fe del pueblo del Antiguo Testamento fueron las siguientes. 1. Reinado de David y Salomón, 100-940, que marcó la transición de la confederación de tribus al gobierno monárquico y el lento paso de la vida nómada a la sedentaria agrícola. 2. Reinado de Ezequías, 716-687, marcado por la crisis del reino de Judá, después de la separación de Samaria en el 722, que provocó un movimiento general de reformas. 3. El tiempo alrededor del destierro en Babilonia, 587-538. Fue la peor crisis de su historia. El pueblo perdió todos los apoyos tradicionales de su fe y se vio obligado a reelaborar su fe según su nueva realidad. Precisamente por ello fue la época de más rica elaboración literaria. En estos años se hace la redacción definitiva de las tradiciones orales ya seculares. Hay también otros espacios de tiempo en crisis, donde también se escribieron otros libros de la Biblia, como por ejemplo la época de la persecución de Antíoco IV, durante el siglo Iliac. Algo parecido pasó también con el Nuevo Testamento. Hay como 2 núcleos de escritos que se escriben alrededor de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y durante la persecución de Domiciano alrededor del 90. Es curioso que los 2 grupos más fuertes de escritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se redactaron alrededor de las 2 destrucciones del Templo de Jerusalén. 6. El marco histórico de cada pasaje. Dios, como buen pedagogo que es, fue inspirando cada pasaje bíblico como respuesta a los problemas concretos que tenía el pueblo en cada época, dándole así luz y fuerzas para superarlos. Por eso es importante conocer los problemas de cada época para poder captar mejor qué mensaje le estaba dando Dios entonces. Solo así, conociendo la realidad y el mensaje de entonces, podremos comprender mejor qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros en nuestra realidad actual. Conociendo las costumbres, la cultura, la forma de hablar, la realidad política, económica y social del tiempo en que se escribió cada pasaje bíblico, es más fácil entender el mensaje que les quiso dar Dios. Y, por consiguiente, el mensaje que nos quiere dar también hoy a nosotros. Aislar, en cambio, cada pasaje bíblico del marco histórico en que fue escrito, es el camino proclive para manipular la Biblia y hacerle decir lo que de ninguna manera ella quiere decir. Prescindir del marco histórico es peligroso. Si queremos ser honrados frente a la Biblia, no podemos interpretar la Biblia según nuestro capricho, sin tener en cuenta la realidad del tiempo en que se escribió. La Biblia no es ningún cajón desastre o un botiquín, en el que se busca con los ojos cerrados cualquier píldora que cure mágicamente los problemas. No siempre es imprescindible conocer el marco histórico. Hay pasajes que se entienden por sí mismos, sin necesidad de ninguna explicación especial. Pero hay otros que sin conocer la cultura o los problemas de entonces se llega a captar muy poco de su mensaje o lo entendemos distorsionadamente. Leemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, que el Cordero tiene 7 cuernos, Ap 5,6. El significado simbólico de tener cuernos es muy distinto en la actualidad que en la antigüedad. La ciencia bíblica tiene que explicarnos que en aquel entonces los cuernos eran símbolo del poder. De ninguna manera podremos decir que Jesús resucitado tiene cuernos en el sentido que se entiende hoy. En aquel entonces quería decir este pasaje que Jesús resucitado tiene todo el poder en sus manos.
Los hechos cuentan que Pedro se hospedó largamente en casa de un curtidor de pieles llamado Simón, HCH 9:42. Este simple hecho no tiene ningún mensaje para nosotros si no sabemos que entre los judíos el curtidor de pieles era sumamente despreciado por ejercitar un oficio impuro. Jamás un fariseo entraría en casa de un curtidor. Sabiendo este dato, nos damos cuenta que el pasaje está subrayando que para Pedro, como seguidor de Jesús, ya no existe ningún tipo de oficio impuro. Hemos de aprender, pues, a respetar el mensaje bíblico, esforzándonos por conocer la cultura y los problemas del tiempo en que fue escrita cada parte de la Biblia. Es un esfuerzo que hemos de ir realizando poco a poco, sin tensiones ni desánimos. Para eso nos será muy útil la lectura de las notas de cada Biblia. Y el esfuerzo por leer algunos libros o folletos y por asistir a cursillos bíblicos. La Biblia es ciertamente para los pobres. Pero no para los ociosos. El que no quiera trabajar la Biblia no podrá gustar la palabra de Dios. En el capítulo siguiente nos detendremos con más tranquilidad a ver el tema de los géneros literarios, que son parte del marco histórico, pero que, por su importancia, le damos más amplitud. 7. Revelación progresiva. Además del marco histórico, hay que tener en cuenta también el proceso de la revelación progresiva. Dios no se dio a conocer a sí mismo de una sola vez. Poco a poco fue dándose a conocer, según la capacidad de comprensión de su pueblo. Y lo mismo puede decirse respecto del modo de vida que iba pidiéndoles. Dios, como buen padre, se adapta a la manera de ser y de entender de sus hijos, y a partir de su realidad les va haciendo caminar poco a poco hacia él. Dios sabe de dónde parte y a dónde quiere llegar. Y en este caminar sabe ir lentamente al paso de sus hijos, corrigiéndolos y animándolos, pero respetando siempre la libertad que les confirió desde el principio. Por eso es tan importante discernir a quiénes y en qué momento de su vida dirigió cada palabra suya. Dios no es cuadriculado. Se adapta con amor y respeto a cada circunstancia. Por eso no se pueden sacar recetas de sus palabras. Él no da soluciones rigoristas. La Biblia no se puede tomar como recetario en el que buscar soluciones fáciles a nuestros múltiples problemas. Para entender siquiera un poco la voluntad de Dios sobre algún problema importante de nuestras vidas, es necesario echar una ojeada a todo el proceso de revelación bíblica acerca del asunto propuesto. La Biblia se explica con la Biblia. No se puede sacar un texto bíblico de su ambiente histórico y del proceso de revelación en el que se produjo. Todo está entrelazado entre sí, apoyado en la revelación anterior y como base de los pasos que le siguen. Cada pasaje forma parte del engranaje de una inmensa fábrica, cuyo fin es producir la luz y la fuerza de la palabra de Dios. Pero si apartamos una pieza del engranaje de la cadena de la revelación, por mucho brillo que se le saque, aunque le pongamos de adorno en un florero en la mesa central, jamás podrá producir la luz y la fuerza que estaba llamada a generar. Nadie puede conocer a una persona si la mira solo a través de un tubo estrecho. Vería únicamente la nariz o un dedo. Sería injusto decir que esa persona es solo nariz porque solo eso ha visto. Hay que mirar a la persona completa para poder decir que se la conoce. Lo mismo pasa con la Biblia. Por una cita aislada no se puede decir que se conoce la voluntad de Dios. Hay que saber mirar el horizonte de la revelación con amplitud, desde el comienzo hasta el final. Debemos ir conociendo el orden en que se fue escribiendo la Biblia, de modo que podamos distinguir qué profeta fue antes o después del otro, o qué parte de los libros históricos se hizo antes que la otra. Así sabremos respetar la pedagogía de Dios, que fue dando su revelación poco a poco, según las entendederas de su pueblo. Una lección se apoya en la otra, y no da lo mismo verlas en cualquier orden. Es útil, por ejemplo, al hablar de la dignidad de la pareja humana, saber que primero se escribió Génesis 2, en el que se afirma que la mujer es semejante en su dignidad al varón. Y 4 siglos más tarde, después de pasar por el mensaje de los profetas, se escribió Génesis 1, en el que ya se afirma que los dos, varón y mujer, se asemejan por igual a Dios. Para entender el proceso de dignificación de la mujer realizado en la Biblia, es necesario ver los pasajes sobre este tema en el orden en que fueron revelados y cotejándolos con la mentalidad de cada época. Y así sucede con cualquier otro tema. La Biblia, así, en todo su proceso, con Jesús como centro y meta, tiene que llegar a ser espejo de nuestras vidas. Es el mismo espejo en el que se miraron nuestros antepasados en la fe. Nosotros ahora intentamos vernos en él, iluminados por el mismo sol de la fe que les alumbró a ellos.